y el tutorial de hoy trata sobre simplemente los pasos, el procedimiento que tenemos que hacer para el diseño de barras de hormigón o concreto reforzado. Ya estamos grabando tanto con Webex como el sistema en la PC. Así que bueno, vamos a hacer un archivo nuevo, lo vamos a guardar en nuestra carpeta de tutoriales justamente. Vamos a llamarlo 170503 tutorial diseño concreto. Diseño concreto, no se recomienda utilizar las señas. Le vamos a decir que es un 2D en este caso porque queremos ver el procedimiento, que por supuesto se puede aplicar con una cantidad de variables adicional, pero el procedimiento es el mismo para el diseño de barras de hormigón armado. En este caso es uno de los tutoriales más básicos de diseño. Luego iremos incorporando, por ejemplo, la suma de cálculo no lineal en elementos de concreto, tanto barras como placa. Podemos hacer análisis no lineal, incluyendo variación en el tiempo del módulo de elasticidad del hormigón, considerando el agrietamiento de placas, teniendo en cuenta el cálculo del acero en placas para estado límite de servicio, estado límite último, etc. Ahora vamos al procedimiento básico. Vamos a tomar las combinaciones, que en este caso yo voy a utilizar las de la AC710. Recordamos que ustedes pueden hacer sus propias combinaciones. Bueno, podemos, por ejemplo, usar dentro de este modelito que vamos a hacer para apuntar directamente al procedimiento de diseño de hormigón, vamos a insertar un bloque, que es una de las grandes ventajas que tiene RFEM, bloques 2D, bloques 3D, bloques de barras, bloques de superficies, bloques de sólidos. Tienen centenares de bloques y lo interesante es que los bloques los pueden editar absolutamente a todos. Vamos a tomar el más básico, por ejemplo este. Vamos a aceptar. Vamos a cambiar algunos parámetros. Estos bloques no son template, son justamente bloques parametrizados por usuarios que han utilizado el programa. Vaya uno a saber hace cuánto, y ustedes pueden hacer lo mismo. No solamente que pueden tomar todos los bloques y editarlos, sino que pueden guardar nuevos, inclusive parametrizados. Vamos a tomar estas dimensiones: 4 metros de altura, 3,50, 6 y 4. Las luces, vamos a cambiar un poco las secciones, después vamos a copiar. Por ejemplo, vamos a tomar columnas, vamos a editar las barras, clic derecho, pintamos y le decimos que queremos una sección de concreto u hormigón. Ahí tienen todas las secciones que vienen por defecto en RFEM. Recordamos, esto es muy importante, si bien las secciones que vienen por defecto en RFEM vienen organizadas en secciones metálicas, secciones macizas, secciones de madera, pero ustedes saben que cualquiera de estas secciones se puede utilizar con cualquier material. Por supuesto, para el módulo de diseño están habilitadas las que indica el programa, por ejemplo, de esa forma como estoy haciendo yo ahora en pantalla. Vamos a tomar entonces para las columnas, por ejemplo, columnas de 30 por 50, lo que sea B por H, 30 por 50. Vamos a tomar un hormigón o concreto cualquiera, no importa ahora el material. Saben ustedes que pueden cargar cualquier material, por ejemplo un H20 que tenemos por ahí, con cualquier norma, inclusive generar grupos de normas. Ahí tenemos la sección, ahí tenemos los parámetros de la sección. Aceptamos. Importante, fíjense que aquí ustedes pueden indicar en los comentarios que estas son columnas de 30 por 50 XXX, es decir, este comentario luego va a aparecer acompañando a las propiedades de la sección transversal, es decir, es la personalización del informe de la memoria técnica de los usuarios de Drupal. Por eso son tan importantes los comentarios que aparecen en todas las ventanas. Vamos a aceptar. Y ahora vamos a las vigas, otra vez como se dice en México, le vamos a decir que son vigas. Tenemos aquí luces o claros variables, entonces les vamos a decir, no importa, vamos a tomar una viga promedio de 20 por 50. Tenemos luces de 3,50 metros, de 4, de 6, vamos a tomar un promedio. Le vamos a decir, otra vez me olvidé el comentario, que son vigas, en este caso de 20 por 50, o la descripción que ustedes deseen. Aceptamos, seguimos tomando el mismo material, aceptamos por ahí y aceptamos por ahí. Ahora vamos a copiar, podemos aplicar por supuesto, como saben ustedes, excentricidades, longitud elástica teniendo en cuenta las dimensiones de los apoyos.
Vamos a personalizar un poquito la visualización del concreto, del hormigón, que está un poquito transparente. Eso es porque tengo mal configurado el H20. Vamos a quitarle un poco de iluminación, así se ve un poquito más oscurito, para aclarar un poco por ahí. Ahí tenemos. Como es un modelo plano, podemos calcularlo aunque tenga ese tipo de apoyo. Vamos a poner algunas cotas para que ustedes tengan ahí en mente de qué dimensiones estamos hablando. 350, 6,4. Qué sé yo, podemos, por ejemplo, ahora podemos tomar esta parte y presionando control podemos copiar. Ahí se copiaron mal las cotas, hay que hacerlas otra vez. Y bueno, tomamos una longitud variable de vigas. Y repito, lo que queremos hacer es tener el procedimiento de cómo diseñar las barras. Primero y principal, para el diseño de barras, antes que nada necesitamos algún caso de carga. Vamos a suponer peso propio que se activa automáticamente, Z negativo porque mi eje local, mi eje general Z es hacia arriba. Vamos a generar una carga muerta o carga permanente, por ejemplo. Carga permanente. Vamos a generar una carga de live load, carga viva. Vamos a llamar SSU y le vamos a poner, por ejemplo, un poco de viento. Ejemplo, vamos a llamarlo acá. Recordamos que en RFM se pueden programar normas de cálculo de viento de forma totalmente libre por el usuario, con un formato muy parecido a Excel y dentro del modelo, y se puede utilizar en cualquier otro proyecto porque se puede guardar el procedimiento, por ejemplo, cargado por el usuario de la norma CIRSOC del 82 con acción dinámica de viento y para cualquier tipo de estructuras, no solamente para edificios o naves, sino que el usuario puede cargar sus propias normas. Yo hoy lo voy a hacer a modo de ejemplo solamente, y entonces me voy a posicionar, por ejemplo, en carga permanente. Vamos a tomar un ancho tributario para este pórtico o marco de 5 metros. Vamos a suponer unos 600 kilos por metro lineal de carga muerta. Entonces vamos a carga y vamos a tomar, como les digo, 5 son 3 toneladas por metro lineal. Vamos a poner 30 kilonewton. Ahí pueden ver ustedes los ejes. En este caso ponemos eje negativo. Aceptamos y vamos a cargar una carga permanente en esa barra. Podemos poner una vista frontal porque en realidad no nos interesa la vista en el espacio porque estamos con un pórtico o marco plano. Vamos a poner una sobrecarga de uso, por ejemplo, los mismos 500 kilos, no, perdón, los mismos 5 metros de ancho tributaria por una carga viva de 200 kilos por metro lineal, los 2 kilonewton por metro lineal son 1 tonelada por metro lineal. 10 kilonewton por metro lineal. 5 por 2, 10. Dije bien, ¿no? Sí. 2 kilonewton por 5 metros menos 10. Ok. Ahí va hacia abajo. Y acá le pueden poner comentario. Carga viva debida al uso norma XXX artículo YYY. Aceptamos y le ponemos esa carga de 1 tonelada por metro lineal. Y ahora vamos al viento y le vamos a poner, si hacemos clic derecho y activamos los ejes, le vamos a poner en el eje Z a esa carga una carga de viento de 100 kilos por metro cuadrado multiplicada por un ancho tributario de 5 metros. Le vamos a poner entonces menos 500 kilos en el eje Z a esa barra. Ahí está. 5 kilonewton por metro lineal. Aceptamos y ahí tenemos la carga en esa barra. El número 4 es el de la acotación, que podemos moverlo. Ahí está. Y bueno, ahora sí, basta con hacer un cálculo. Es importante que recuerden que en RFM, y por supuesto que esto afecta en el dimensionamiento de barras de acero y de hormigón o concreto, cuando nosotros activamos casos de carga, tenemos acciones de carga, pero fíjense que los casos de carga pueden ser con cálculo geométricamente lineal,
con efecto P delta chico, P delta grande. Aquí el P delta chico, P delta grande es un P delta real, es decir, es cálculo no lineal, no es un método aproximado. Y podemos hacer análisis de grandes deformaciones o análisis postcrítico. En acciones, expresiones de combinación, combinaciones de acciones que las genera el programa y combinaciones de carga. En combinaciones de carga presten atención porque las combinaciones de carga, fíjense si se generan con la norma, con una norma que viene por defecto, ya están activas como análisis de segundo orden. De todas maneras, ustedes pueden para cualquier caso de carga considerar con o sin efecto P delta a gusto del usuario. Veremos en tutoriales más adelante, por ejemplo, la posibilidad de configurar, por ejemplo, para viento o para cualquier caso de carga en realidad, modificaciones de rigidez. Hay muchas alternativas para considerar efecto del agrietamiento, de la rigidez en estructuras en RFEM. Uno de ellos es este, en primera instancia, para un caso de carga o para justamente una combinación de carga, poder modificar rigidez y podemos aplicar coeficientes modificadores de rigidez para módulo de elasticidad longitudinal y transversal o por separado para cada material. Podemos aplicar coeficientes multiplicadores para los parámetros de la sección transversal diferentes para cada sección y para cada uno de ellos o con un factor único. Podemos modificar condiciones de apoyo para un caso de carga o combinación, apoyos en línea, apoyos elásticos, apoyos en superficie y podemos, esto es importante también, para un caso de carga determinado, decirle que una condición de borde de una barra, por ejemplo, tenga un factor multiplicador. Por ejemplo, cuando queremos considerar en un caso de carga un extremo de barra que esté parcialmente empotrado, por ejemplo. Bueno, todas estas herramientas las pueden utilizar desde casos de carga, desde combinaciones de carga. También, como les decía, pueden ustedes aplicar factores modificadores de rigidez a la sección transversal, como vamos a ver ahora en instantes, aplicando los factores multiplicadores por agrietamiento de la ASI 318, por ejemplo, o factores multiplicadores configurados por el usuario. Y también otra alternativa es hacer un cálculo no lineal, calculando el agrietamiento real de barras y superficies luego del dimensionamiento de la sección de acero, dado que el programa hace un dimensionamiento completo de placas y de barras y calcula agrietamiento, inclusive en placas nos hace mapas de fisuras, mapas de agrietamiento con ancho de fisura, separación de fisura, profundidad de fisura y podemos pedirle que ese agrietamiento lo tenga en cuenta en la matriz de rigidez. En este caso, hecha esta introducción, el procedimiento para diseñar. Básicamente, primero cuando vamos a diseñar, nosotros tenemos el módulo de diseño de concreto, de hormigón, tenemos uno para columnas y tenemos uno para barras genéricas, que en mi ejemplo serían solamente las vigas, pero en RFEM el usuario es el que decide. Una columna puede estar horizontal, vertical, inclinada. Una viga puede estar horizontal, vertical, inclinada. El usuario decide, inclusive el usuario puede usar los dos módulos y ensayar el diseño o dimensionamiento de barras de concreto reforzado con los dos módulos para la misma barra, si lo cree conveniente, cuando una barra, por ejemplo, está en una situación que uno no sabe realmente si funciona como columna o como barra. Por supuesto, con la ayuda de tensiones o esfuerzos uno también puede darse cuenta. Pero básicamente tenemos un módulo para elemento barra genérico, un módulo para elemento columna, que es el que se llama Concrete Columns, que incluye el cálculo a pandeo de barras. Además, el Concrete Column tiene incluido dentro los nomogramas de pandeo, detectando las rigideces y además permitiendo al usuario modificar las condiciones de rigidez en barra o directamente poniendo coeficiente pandeo de forma manual. Ese primer punto, podemos usar cualquier módulo para cualquier barra con cualquier disposición en el espacio. Lo mismo para las placas. Una herramienta que nos cambia de forma significativa el diseño de barras es lo que se llama crear conjunto de barras. Por ejemplo, si yo quiero que el detallado de todas esas barras que tengo ahí, que si quieren ustedes pueden activar en el comando mostrar, por ejemplo, la numeración. Vamos a hacer clic en numeración
cancelar selección y quiero que me muestre numeración de barra. La barra 5, la barra 6, la barra 7 y la barra 11. Ahí tienen los numeritos, saben ustedes que se pueden configurar los tamaños de texto, color, etc. La barra 5, la 6, la 7 y la 11 yo las selecciono. Por supuesto esto conviene hacerlo antes de copiar. Y si hago barra, crear conjunto de barra y le digo que esta es, por ejemplo, la viga continua 1, entonces el detallado se va a hacer todo corrido. Aunque también le puedo pedir en paralelo que haga, por ejemplo, el cálculo por separado si yo quisiera ver cómo es su resultado. En este caso yo le estoy pidiendo que todas esas barras se van a diseñar como continua. Lo mismo puedo hacer con los dos siguientes tramos. Lo puedo ir a barra y decirle que lo puedo generar como viga continua, o si quieren otra alternativa, tramo 2. Eso lo define el usuario. Fíjense que cuando ustedes generan el grupo barra se genera como una envoltura, como una envoltura. Tenemos el elemento barra, pero tenemos el conjunto de barra. En mi caso, en mi ejercicio, tengo el conjunto de barra, ahí se activa el conjunto de barra, que va desde la barra 5 hasta la barra 11, y ahí tengo el otro conjunto de barra. El detallado es totalmente diferente, ensállenlo, pruébenlo. Para la documentación, en realidad no sé si vale la pena que nos aparezcan los conjuntos de barra, no se hagan problema porque en RFEM, en el menú lateral izquierdo, ustedes siempre pueden, por ejemplo, apagar los conjuntos de barra, o a veces se hace muy molesto y entorpece la visión, lo pueden apagar cuando lo necesitan. Una vez que hacemos los grupos, los conjuntos de barras, en este caso conjunto de barra continua, ahí podemos ir al módulo de diseño y podemos decirle que queremos utilizar, por ejemplo, el Concrete Member inicialmente. Una de las propiedades que tiene RFEM en cuanto al dimensionamiento es que el módulo de dimensionamiento, si bien es interno a RFEM, puede usarse de forma totalmente independiente del análisis. Es decir, cuando yo voy a diseñar, puedo diseñar libremente cambiando materiales, secciones, sin tocar el modelo que está calculado. Inclusive, una de las ventajas que tienen que aprovechar en RFEM en el dimensionamiento de concreto de hormigón es lo que se llama casos de diseño. Yo por lo menos creo que es fundamental esto. El caso de diseño me permite a mí separar dentro de una estructura que tiene muchas vigas, muchas columnas, muchas barras, y que pueden ser barras que se comporten con diferentes objetivos. Por ejemplo, no es lo mismo una viga de encadenado o tipo cadena o de cerramiento, como se dice en México, a una viga estructural. No es lo mismo una viga de planta baja que una viga de azotea, probablemente puede usar criterios distintos. No es lo mismo una viga que recibe el apeo o el apoyo indirecto de 3 columnas con una fuerte carga, con una fuerte reacción, a una viga normal de un entrepiso normal. Entonces para eso me sirven los casos de diseño, porque cada caso de diseño que aquí podemos generar, inclusive yo ahora le voy a cambiar el nombre y voy a ponerle el nombre caso de diseño vigas ejemplo tramo 1 y tramo 2, no sé. Puedo crear varios casos de diseño, y la ventaja que tiene es primero que las configuraciones, el seteo que vamos a ver ahora de cada caso de diseño puede ser diferente, justamente pensando en las vigas de encadenado o tipo cadena o tipo de cerramiento, en las vigas secundarias o vigas principales o vigas con un fuerte apeo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces las pueden separar. Y en la separación en casos de diseño me sirve no solamente para configurar los casos de diseño de forma distinta cuando haga falta, sino para el análisis en pantalla. Cuando veo los resultados en pantalla, en una gran estructura puedo concentrarme en la parte por casos de diseño. Es decir, el caso de diseño va a pasar a ser un caso de carga más. No es el concepto de caso de carga. Quiero decir que visualmente en el programa se transforma en un caso de carga y me permite analizar qué pasó en el dimensionamiento, en el diseño del elemento columna, viga o barra en general, con toda la memoria de cálculo que puedo ver numéricamente, como vamos a ver ahora, pero graficada. Por ejemplo, graficando el valor phi, coeficiente de minoración de resistencia, por
carga última axial o momento último, o ver el phi graficado a lo largo de la barra, o ver las tensiones en el acero, las tensiones, perdón, o esfuerzo, como se dice en México, en el concreto reforzado. Por eso es muy importante que practiquen, que usen, que aprovechen los casos de diseño. Una vez que nosotros armamos nuestro primer caso de diseño, que en este caso es muy sencillito, yo voy a seleccionar caso de diseño, por ejemplo, una envolvente o CR1, que es combinación de resultados 1, envolvente LRFD, que es la que yo seleccioné por defecto. En otros tutoriales veremos estado límite de servicio. Ahora no alcanza el tiempo, solamente queremos ver detallado de concreto, entonces sigo avanzando, pero fíjense que aquí ustedes pueden configurar cuáles estados o combinaciones o envolventes quieren usar para verificar estado límite de servicio. Atención que cuando ustedes activan, por ejemplo, en estado límite de servicio alguna opción, aquí a la izquierda les van a aparecer opciones para indicarle al programa cuáles son los límites de flecha que quieren considerar una viga, o por ejemplo si quieren considerar una contraflecha. Después seguimos con materiales. Aquí podemos utilizar materiales que vienen cargados por defecto o podemos cargar nuestros propios materiales con total libertad, con cualquier módulo de elasticidad, con cualquier capacidad resistente, tanto para los concretos o hormigones como para los aceros. Secciones, bueno, en el caso del concrete member podemos optimizar, es decir, podemos calcular la sección transversal en función de los resultados que obtuvimos luego del análisis estructural. Es decir, podemos pedirle que para esa situación de estado de carga calcule el ancho o el peralte o altura de la viga o ambos. ¿Y cómo hace para calcular el ancho o el alto o ambos? Porque podemos decirle que debe partir de una cuantía de acero X y le podemos decir que esa cuantía no se exceda a ninguna posición o que sea valor promedio la longitud en toda la barra o conjunto. Es decir, puedo calcular o precalcular, predimensionar secciones de hormigón dentro de RFEM. Apoyos, podemos indicarle consideración de redistribución de momentos en los apoyos, reducción de los esfuerzos de corte en apoyo por la dimensión para tener en cuenta la dimensión del apoyo, y podemos configurar nuestra armadura. Fíjense que cuando pasamos al sector armadura, primero que podemos tener varias configuraciones de armadura diferentes. Repito, dentro de caso de diseño puedo tener varias configuraciones de armadura distintas. Y fíjense que aquí a la derecha yo puedo decirle que diseñe todas las barras o que diseñe todos los conjuntos de barra. En este caso ya detectó el programa que hay dos conjuntos de barra. ¿Cuáles son los conjuntos de barra? Los únicos que hicimos, que son este y este. El tramo 1 y el tramo 2, o viga continua 1 creo que le puse, y el tramo 2. Entonces ya los detectó. Repito, podemos decirle que lo calcule por elementos aislados. Por supuesto el diseño va a ser diferente, pruébenlo. Si estamos en México podremos utilizar la configuración aquí en configuración con número de barra, como están viendo ahora. Si estamos en zona sur de América podremos utilizar las barras con diámetro. Inclusive aquí podemos, en la manito abajo a la izquierda, podemos decirle que para algún caso de diseño, por ejemplo, utilice para estas vigas, para este caso de diseño, para esta iteración, varillas de 6, 8, 10, 12 y 16 milímetros, poniendo solamente un espacio y escribiendo el diámetro en milímetros con decimales inclusive. Y le puedo decir de estas que acabo de crear cuál utilizar. Le puedo decir número máximo de capas. Le puedo decir el tipo de anclaje, por ejemplo vamos a decirle 2 capas. Le podemos decir el tipo de anclaje. Si activamos en el caso de una sola capa podemos decirle si queremos hacer sin decalaje, decalaje por zonas hasta la cantidad de zonas de decalaje, o decalaje por armadura y hasta la cantidad de barras que queremos hacer decalaje por armadura. Podemos decirle que tenemos un armado o un acero básico existente aquí al centro de la pantalla. Podemos decirle, por ejemplo, que tenemos 3 barras de 10 milímetros
como armado inicial, armado de percha, armado de montaje, que lo considera como parte del acero necesario. Podemos configurar tipo de anclaje, recto, gancho, patilla. Por supuesto que todos después pueden ser editados. En tirante y estribo podemos decirle qué estribos queremos utilizar. Por ejemplo, 6, 8 para este caso de diseño, para estas barras o estos conjuntos de barras. Podemos decirle qué cantidad de distribución, qué cantidad de zonas, perdón, para densificación de estribos le permitimos. Una sola, 2, 3, bueno, ahí lo pueden indicar. Hay otras formas de indicar la separación de estribos, lo verán ustedes después o en otro tutorial lo practicaremos. Podemos indicarle límites de separación si queremos utilizar los límites de separación de estribos en función de lo que dice la norma, o indicar un máximo y mínimo que utilice el máximo y el mínimo indicado por el usuario. Disposición de armados, bueno, por ejemplo, los recubrimientos superior, inferior y lateral. ¿Cómo queremos distribuir el armado? Practíquenlo, hagan un ensayo así con un ejemplo sencillito, pero tenemos varias formas de distribuir el armado. Por ejemplo, distribución optimizada, es decir, que calcule lo que va arriba, lo que va abajo. Distribución simétrica, no hace falta decir más. Dar una relación entre superior e inferior, una razón, como dice ahí RFEM. Definir la relación superior, mejor dicho, definir la relación respecto de la armadura tracción. Colocar barras solamente en las esquinas o colocar uniformemente alrededor. Bueno, vamos a dejar optimizada. También en RFEM podemos indicar si queremos despreciar algunos esfuerzos o elementos mecánicos, como se dice en México. Armadura mínima, podemos indicar armadura mínima, aunque tomo la de la norma. Armadura secundaria, separación máxima de barras para armadura secundaria, por ejemplo, no sé, 450 milímetros, diámetro igual al de la armadura longitudinal o un armado indicado por el usuario. Y configuración de ASI 318, perdón, podemos indicar que el armado, porcentaje de armadura máximo, la inclinación de la biela de hormigón y los factores de minoración de resistencia son editables por el usuario. Entonces, cuando configuramos la sección, entonces, una vez que está configurada para este caso de diseño, luego podremos copiar este caso de diseño y usar otro criterio. Entonces podemos, aquí abajo a la izquierda, podemos poner a calcular. En el cálculo podemos consultar los resultados de, fíjense que se van abriendo a la izquierda, armado necesario, armado existente, armado por sección, armado por conjunto de barras, armado por barra y armado por posición de X. Esto es muy interesante, por ejemplo, para la memoria de cálculo. Nosotros acá tenemos en estos grupos, tenemos una sola sección que es de 20 por 50. Tal vez ustedes en la memoria de cálculo puedan pedirle al programa que inicialmente me ponga solamente el cálculo por sección, luego por conjunto de barras, luego por barra y luego por posición. Claro, cada vez la memoria de cálculo se va haciendo más extensa. A la hora de hacer la memoria, ustedes seleccionen si quieren solo por sección o solo por conjunto de barra o por barra, o una combinación entre ellos. Y después, por supuesto, podemos analizar toda la memoria de cálculo. Ahí tenemos la memoria de cálculo de forma numérica. En cada fila que nos paramos en la tabla vemos la memoria correspondiente. También fíjense que si ustedes mueven la ventana del diseñador de RFEM, a medida que van paseando, fíjense, si yo ahora voy cálculo por barra y me paro aquí y voy pasando, fíjense que la flechita roja me va mostrando cada verificación, cada cálculo de sección de acero donde está analizando la condición determinante. Lo mismo para posición de X. Entonces ahí tenemos toda la memoria para analizar, por ejemplo, deformaciones, los planos límites, dónde se encuentran, a qué tensión o esfuerzo se encuentran las barras de acero calculadas o el concreto, el hormigón. Todo esto para armado necesario, y también tienen armadura existente por conjunto de barras. Como les decía, acá se puede editar. El conjunto de barras, fíjense, determina cómo es la continuidad constructiva que queremos utilizar en RFEM. Ahí tenemos
de los dos tramos, el conjunto de barras número 1, el conjunto de barras número 2, y tenemos armadura longitudinal, armadura de corte y armadura por posición X. A medida que vamos avanzando en la sección transversal, cómo van cambiando los estados de tensión, de formación y las barras de hormigón. Y después abajo tenemos el cómputo de barras, la cantidad de barras, el diámetro, la longitud que hay que cortar, el anclaje extremo, el peso parcial y peso total. Cuando nos paramos, por ejemplo, en armado longitudinal, las barras que están en rojo no implican que no cumplen. Las barras que están en rojo quiere decir que están seleccionadas. Nosotros podemos editar no solamente las barras principales y secundarias, sino también los estribos. Podemos hacerlo directamente desde aquí. Cuando picamos en una barra, con la manito que tenemos aquí podemos editar ese armado. Fíjense que aquí tienen la disposición, en este caso es el armado superior el que yo seleccioné. Podemos cambiar la disposición de cualquiera de los armados o podemos agregar barras a través de esta tabla. Simplemente podemos insertar una fila y también a cada una de las barras de concreto podemos cambiarle la coordenada YZ respecto al baricentro de la sección. Podemos rotar los ganchos de la sección de concreto. Podemos agregar nuevas barras y podemos decirle qué posición tiene la barra, porque puede ser un armado base, un armado de percha, un armado constructivo, o un armado base superior, inferior, o una armadura general, o una armadura secundaria, o en todo el contorno, o en las cuatro esquinas, en todas las esquinas, iba a decir, en las esquinas, o podemos decirle que es un armado lateral. Para todas estas barras, o para las que calculó el programa, ahí pueden cambiar las condiciones de tipo de anclaje, zona de adherencia, diámetro de doblado, de los mandriles de doblado, y así editar todas las barras. Por supuesto que estas barras quedan editadas. Si yo hago doble clic en una de las barras, paso directamente a un editor donde veo todo el detallado, y a ese detallado otra vez lo mismo aquí en el editor lo puedo previsualizar. Ahí tenemos la densificación, o si voy picando las barritas lo puedo editar con un doble clic. Si yo hago clic ahí, doble clic y edito esa posición de hierro. Si yo hago clic arriba en el texto, doble clic y edito ese estribo. Si yo hago doble clic acá en esta barra, aquí abajo, doble clic, edito esa barra y repito, puedo agregar, puedo mover las barras de posición, puedo quitar barras calculadas por el programa. Es decir, puedo editar toda la sección que nos dio de cálculo el software. Fíjense que esta edición también a veces es más práctico hacerlo aquí. Aquí pueden cambiar diámetros, inclusive si ustedes pican todos y hacen y editan un diámetro, aquí pueden ir copiando. Pueden editar el número de barras, agregar barras como les decía recién, y cambiar las coordenadas, es decir, la posición respecto del baricentro de cada una de ellas. Se puede editar en la tabla, además de poder editar el anclaje. Y fíjense que a medida que ustedes van haciendo estas ediciones, si en algún caso, en alguna estructura que hagan, quedan muy satisfechos con algún armado y lo ven muy interesante para el futuro, lo pueden guardar como una armadura existente como plantilla, es decir, para utilizar en otras barras o en otras obras. Es decir, ese trabajo de edición pueden utilizarlo en otras piezas de la estructura o mismo en otros proyectos. Así como podemos editar, bueno, en realidad ya les mostré la edición de estribos también, pero lo pueden hacer también desde la edición de armado de corte, donde también pueden editar diámetros, número de secciones de estribos. Ahí estoy editando este primer segmento, fíjense, depende de dónde están ubicados en la tabla. Si yo me paro aquí, ahora aquí voy a ver en rojo. Si yo me paro aquí, por ejemplo, en esta línea, en la sección número 15, ahí yo estoy posicionado gráficamente aquí
y aquí le puedo decir, por ejemplo, si quiero utilizar ganchos dobles. O bien directamente, como decíamos antes, con un doble clic, ahí podemos ver que el programa editó y colocó gancho doble, que no hacía falta en este caso, pero bueno, podemos indicarlo, podemos editarlo. Entonces así podemos ir jugando con toda la edición de armado. Una vez que nosotros aceptamos, acá el programa me va a preguntar si quiero recalcular, es decir, verificar lo que acabo de editar. Y lo interesante de los módulos de RFEM que yo les decía antes es que ahora el módulo pasa a ser un caso de diseño. Es decir, ese caso de diseño saben que me parece que hice todo el ejercicio sin calcular la estructura, pero no importa porque el procedimiento es el mismo. El caso de diseño, fíjense que ahora, por supuesto la cantidad de acero puede haber cambiado, el caso de diseño lo puedo graficar. Es decir, ¿qué estoy viendo ahora? El caso de diseño que acabamos de configurar, me parece que era todo acero mínimo, pero no importa, el procedimiento es exactamente igual, nada más que hubiera sido bueno calcularlo primero. El caso de diseño me permite ver acero superior, acero inferior, necesario. Es decir, todo lo que teníamos nosotros en la memoria de cálculo, las ventanitas que íbamos pasando en el editor, si recuerdan, si vamos al concrete, aquí a la derecha puedo acceder al concrete y puedo ver otra vez el armado longitudinal. Todo lo que nosotros veíamos, por ejemplo, en cálculo de sección, esta memoria de cálculo que está acá, donde podemos ver el phi, donde podemos ver las tensiones en el acero, el cortante último, momento último, torsión última, el acero superior, etcétera. Todo ese cálculo podemos verlo graficado. ¿Ven? Ahí está el acero superior, el acero inferior resistente. Pueden ver, por ejemplo, resultados detallados de armadura, el ROS superior en cuantía. Pueden ver esfuerzos internos de cálculo, el momento en este caso en Y, el que se utilizó para el diseño, el cortante último que se utilizó para el diseño, aquí no tenemos, la carga última axial que se utilizó para el diseño y así sucesivamente, como también el estado de formaciones del armado necesario. Entonces pueden ver, por ejemplo, el valor de phi, coeficiente de mineración de resistencia, la tensión en el acero superior, la tensión en el acero inferior, la tensión en el concreto, vamos a apagar alguno porque si no nos da la escala, ahí, a ver, vamos a apagar este también, ahí pueden ver, fíjense la tensión en el acero, en el concreto, perdón, a qué valor de tensión, fíjense que acá lo estamos viendo en newton por milímetro cuadrado, aquí abajo en la ventana principal, abajo a la izquierda, siempre RFEM ahí en la ventana de trabajo en el ángulo inferior izquierdo nos grafica los máximos y mínimos de lo que estamos activando en el panel lateral izquierdo. Bueno, esto es armadura necesaria, lo mismo pueden hacer con armadura existente, es decir, por ejemplo, pueden poner en paralelo, ahora vamos a desactivar todos los valores, acero superior existente versus acero superior realmente colocado y vemos si nos estamos pasando y por cuánto. Cuidado con las escalas, lean los valores, ¿ven? Ahí podemos controlar el acero necesario, como les digo, contra el colocado, tanto superior como inferior, los pueden ver los cuatro juntos. Ahí vemos el inferior. Bueno, si cerramos el armado necesario y seguimos con el existente, lo mismo, los resultados detallados, estado de formaciones. Quiero ver las tensiones en el acero. Ahora vamos a apagar algunos por aquí. Vamos a apagar algunos aquí. Ahí está. Quiero ver las tensiones. No, ahí me quedó, a ver, activo. Estamos viendo máxima tensión, ¿sí? Ahí nos damos cuenta que estamos entre acero inferior entre 95 y 400 newton por milímetro cuadrado. ¿Vale? Tensiones en el acero, tensiones en el hormigón, el phi, otra vez, según
armado existente real. Estado límite último, ahí pueden ver el phi por carga última, el phi por momento, perdón, carga nominal, momento nominal. Y después pueden activar más abajo el renderizado del armado calculado. Fíjense que aquí se produce un doblado simplemente porque le dijimos que aquí terminaba uno de los tramos de la alineación, ¿no? Ahí tenemos diferentes alineaciones, densificaciones de estribo. Bueno, y lo mismo podemos hacer con el caso de las columnas. Pueden activar la nomenclatura de los estribos, posición de estribos, separación, que podían haber sido editadas también. Y lo mismo pueden activar la descripción del acero superior, superiormente a la viga. Ahí tienen las barras. Todo esto se puede enviar a informe técnico, esquemas estructurales, a láminas A3, a láminas A4 o lo que sea, 90 por 60. Y ahí tienen la descripción del armado inferior. Bueno, hemos hecho una introducción al módulo de cálculo de hormigón. Lo mismo, exactamente lo mismo, salvando las diferencias de un elemento tipo columna, por supuesto, pero el procedimiento es el mismo para el módulo adicional. Y recuerden que con el Concrete Member yo podría haber diseñado los elementos columnas, como así con el Concrete Column puedo haber diseñado todos los elementos según yo lo crea conveniente en función del resultado de la estructura. Es importante también recordar, no deben olvidar que en RFEM, además del diseño y la deformada, que por supuesto pueden analizar, que ya lo hemos visto en otros tutoriales, es importante, creo que es muy útil antes de empezar a diseñar varillitas de concreto, varillitas de hormigón, creo que es muy interesante hacer, por ejemplo, un análisis de tensiones, es decir, mirar un poco las tensiones sigma, a ver en qué valor andamos, a ver cuánto nos está dando, podemos apagar las cargas inclusive, y entonces podemos ver que, por ejemplo, para este caso de carga, vamos a poner un poquito más de viento ahí, para este caso de carga, para esta combinación, perdón, de carga, que es peso propio, carga permanente y viento, con sus coeficientes, para esta combinación ya estamos en el hormigón, en el concreto, entre 67 y 70 kilos por centímetro cuadrado de compresión, y entonces ya nos vamos dando una idea de en qué nivel está nuestra estructura en función de las cargas y las secciones de concreto que hemos colocado. Además, no se olviden también que ustedes pueden poner filtros. Por ejemplo, si yo apago el resto de las barras y dejo solitas las columnas, a ver si me deja, ¿qué pasa? Bueno, no me deja seleccionar columnas, vamos a hacer así, ahí está. Fíjense cómo la escala de colores cambia, inclusive si seleccionamos una solita de ellas, por ejemplo esta columna que tengo acá, y la dejo a esa columna sola y apago objetos de fondo. Fíjense que la escala de colores de tensiones se reduce al estado de tensión de esta columna solita. Y algo muy interesante es una pregunta que muchas veces nos hacemos y que creo yo por lo menos que es muy útil para saber en qué estado está este elemento. ¿Es columna, es viga columna? Una herramienta muy interesante en el estado de tensiones que tenemos activo aquí. Una herramienta muy interesante es, por ejemplo, en el menú lateral izquierdo, componentes de tensión elásticos. Entonces yo puedo decir, fíjense, esta columna tiene entre 7 kilos por centímetro cuadrado de tracción y 21 kilos por centímetro cuadrado de compresión para este caso de carga, para este que tengo seleccionado. Entre 7 de tracción y 21 kilos por centímetro cuadrado de compresión. Si yo me voy a la izquierda, puedo activar el valor de tensión solo por fuerza axial. O puedo ver el valor de tensión solo por momento. Inmediatamente nos damos cuenta que la mayor parte, bueno, en este caso están, a ver, en compresión por lo menos en la parte baja de la columna
están ahí casi mitad y mitad, ¿no? Pero creo que se dan una idea que al poder visualizar cuánto de esa tensión sigma lo corresponde a fuerza axial y cuánto a momento en X, cuánto a momento en Z, o bien cuánto a momento oblicuo, entonces me doy cuenta de qué tipo de elemento estoy tratando, ¿no? Si está preponderando la flexión, si está preponderando la fuerza axial. Bueno, creo que son datos que si uno los mira antes de pasar al diseño directamente, entonces puede sacar unas buenas conclusiones. Aquí nos hubiera convenido ajustar un poco la rejilla dinámicamente al dibujo, ¿no? Y bueno, son todas herramientas que sirven a la hora del diseño. Deformada, diagramas, diagramas de tensión, diagramas de fuerza axial. Recuerden que los diagramas de fuerza axial ustedes los pueden mostrar con diagramas de colores, inclusive diagramas de colores rellenos. Ahí tenemos fuerza axial, aquí tenemos diagrama de corte, diagrama de momento y así sucesivamente. Podrían poner ejes, ir completando un poquito para la documentación. Por ejemplo, apagamos los ejes locales. Me faltaron poner algunas excentricidades. Podríamos insertar algún eje constructivo que se pueden colocar en RFEM de forma gráfica. Ahí tenemos el eje A y podríamos poner ejes, bueno, tendría que ser un modelo 3D, yo ahora lo voy a poner en Z nomás, pero pueden poner ejes horizontales, verticales, inclinados, radiales, y que aparezcan luego en la documentación justo junto con su sistema de cotas. Inclusive pueden poner, por ejemplo, cotas de altura, ahí, y así completar el modelo para darle un nivel técnico y sacarlo a memoria de cálculo en hojas A4 o esquemas estructurales en cualquier tamaño de lámina en realidad, ¿no?